Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy nos acompaña la doctora Melody Crequet. Estamos hablando sobre envejecimiento saludable. Si usted tiene alguna inquietud, necesita alguna orientación con relación a este tema, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Antes de irnos a la pausa, doctora, ya usted dejaba algunas pautas con relación a cómo garantizar ese envejecimiento saludable. Hablaba del tema de la alimentación correcta, hablaba del tema de mantener la actividad física. ¿Cuáles otros aspectos pueden ayudarnos a garantizar que esa etapa de la vida sea lo más productiva posible? Vamos a dejar esa preguntita por ahí y a dar chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Excúseme, pero quiero pedirle excusa al doctor Amaury García. No hay ningún problema. La paciente que llamó hace un momentito. Sí. Entonces tengo todos los datos. Sí, me gustaría verme con él y con esta doctora. Perfecto. Ya lo haré porque tengo una salida el 29 y no regreso hasta el día 7. Perfecto, pues puede ponerse en contacto con el doctor. Yo lo que le estaba diciendo era de broma, de que él me había soltado en baño. Sí, sabemos, no se preocupe. Póngase en contacto con el doctor y los datos de la doctora Melody Crequet, 849-621-6154. 849-621-6154. Ahora sí, doctora, adelante con la preguntita que dejábamos ahí en el aire. Bueno, hablando de la actividad física que más le conviene a la persona mayor es caminar. Por lo menos 30 minutos por día. El ejercicio, sin embargo, debe ser previo a una valoración por rehabilitación y terapia física. O sea que antes de comenzar esas caminatas es importante que lo vea un especialista y le autorice a poder hacerlo. Exactamente. Y casi siempre es necesario manejar algunas situaciones de que, por ejemplo, si tengo dolor de rodilla, no puedo empezar el ejercicio sin haber manejado eso. Hacemos un periodo de analgesia justo antes de empezar la rehabilitación y ya luego de la rehabilitación es importante que el familiar o la persona mayor aprenda algunos truquitos para que pueda caminar y hacer los ejercicios en casa. ¿Cuáles serían esos truquitos, doctora, si pudiéramos orientar a la gente? Bueno, básicamente movilidad de las articulaciones. O sea, aprender a movilizarlas cada una de ellas en la dirección correcta. ¿Y esa orientación se le da al geriatra o...? No, eso es rehabilitación y terapia física. Ellos les ayudan con esa parte. Entonces, ahí usted refiere al paciente para que puedan ayudarlo con esa parte. Sí. Hay otro tema, doctora, dentro de ese envejecimiento saludable que tiene que ver con la salud mental. ¿Qué tipo de actividades puedo incluir en mi rutina antes de llegar a esta etapa para poder garantizar llegar lo más lúcido posible a ese envejecimiento? En cuanto a deterioro cognitivo como tal, juegos de mesa, la musicoterapia es muy interesante. ¿En qué consiste la musicoterapia, doctora? Bueno, básicamente esta se utiliza más ya después que tú estás en la etapa de envejecimiento, a partir de los 65 años. Okay. Lo ideal es que sea música en donde tú establezcas un horario, un tiempo determinado, y que sea música que la persona mayor usualmente solía escuchar. Esto le genera cierta sensación de bienestar o de trasladarse a sus épocas y suele ayudar mucho en los casos de deterioro cognitivo. El tema de compartir, doctora, de que esa persona cuando llega ya a esta etapa del envejecimiento pueda seguir teniendo vida social. ¿Qué tan importante es para el paciente? Esto es importantísimo. O sea, el ámbito social para el adulto mayor es sumamente importante. De hecho, por eso nos esforzamos tanto en que el paciente se mantenga funcional y activo, porque esto va a generar que el paciente pueda integrarse a todas las actividades familiares. Y esto genera incluso placer a los mismos familiares. Ve que en las actividades familiares dicen, pero mira, abuelo con tantos años era capaz de hacer tal o cual cosa. Eso motiva muchísimo al adulto mayor a mantenerse integrado, evita deterioro cognitivo, evita que el paciente se torne rígido por la falta de movilidad y demás. Excelente, doctora. ¿Cuáles otras recomendaciones, además de lo que ya mencionamos? Alimentación saludable, actividad física, el tema de mantenerse activo socialmente. ¿Cuáles otras recomendaciones podría dejar para garantizar ese envejecimiento saludable del cual hablamos? Entender que la jubilación es el final de la etapa laboral, no necesariamente de la etapa productiva. O sea, me refiero a que ya... que la persona... No tengo un horario que cumplir, pero puedo seguir haciendo cosas productivas, exactamente. Entonces, entender eso,
que aunque ya estén mayores y quizás no trabajen, pero hay muchas cosas productivas que pueden realizar. Vamos a dar ejemplo de cuáles pueden ser esas cositas, pero vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Muy buenos días. Buenos días. Muchas bendiciones. No sé si está haciendo mal. A mis 70 años tengo una tía que tiene 101, que ensarta una aguja, es sin lente. Entonces yo voy a decir, a mí un jueguito con una botella mientras esté sentada. No sé si le está haciendo un daño o algo a los 101 años. Creo que la situación es muy importante. ¿Qué les parece? Adelante, doctora. Bueno, entiendo que siempre y cuando una persona pueda hacer la actividad, no tiene por qué hacerle daño. O sea que a veces restringimos mucho a las personas mayores. Ay, no, papá no puede hacer tal cosa porque se puede caer. O sea, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida del paciente, hay que dejarlo ser funcional. Hay que tratarlos con amabilidad y dejarlos ser independientes. Eso que menciona, doctora, es muy importante porque muchas veces las familias sobreprotegen a ese adulto mayor, lo limitan de tomar ciertas decisiones, lo limitan de participar en ciertos asuntos familiares por cuidar lo demás. ¿Cómo le impacta eso a ese paciente que quizás se siente invalidado ante cosas que él entiende que todavía puede hacer o ante decisiones que entiende que puede tomar por sí solo? Sí, realmente esto le quita productividad a ellos, lastima y lacera su autoestima. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, siempre que una persona mayor pueda realizar una actividad, no debemos detenerlo por miedo a. Porque los bebés podían caerse al intentar caminar. Claro, y tenían que. Y hay que esas son cosas que hay que hacer. Es parte del proceso. Yo le digo a los pacientes y a los familiares, estamos vivos hasta que estamos vivos y hay que vivir la vida. Por supuesto. Entonces, antes de recibir esa llamadita, doctora, usted hablaba de que la jubilación no necesariamente implica que esa persona adulta mayor tenga que dejar de ser productiva, que puede realizar otras actividades. Si pudiera dejar algunos ejemplos de actividades que pueden hacer esos adultos mayores luego de la jubilación, que los haga sentir que son independientes aún, de hecho, que económicamente también dependen de ellos mismos, porque pasa eso también, que cuando llega la jubilación, ellos sienten que quizás no manejan el mismo flujo de efectivo y necesitan estar activos en otras cosas. Bien, hay muchas actividades en las que una persona mayor puede mantenerse activa y productiva, desde hacer talleres, talleres de cocina, taller de aquella actividad que usted siempre quiso realizar y nunca tuvo tiempo. Este es el momento de la jubilación, cuando ya usted no tiene, por así decirlo, un compromiso X. Por eso se pone en duda si realmente las personas mayores son malhumoradas, si están deprimidas, porque es una etapa en la que tú no tienes que llevarte las exigencias de los estereotipos, sencillamente tú haces lo que quieres hacer y a veces esa autopercepción que ellos tienen de tengo mi opinión y tengo mi propio sentimiento, hacen que nosotros malentendamos que están malhumorados, que nadie los entiende y demás. Pero sí, se puede ser productivo en base a talleres, cursos, se puede hacer natación, se puede hacer canto, o sea, cualquier actividad que usted entiende que le gusta y que por razones de tiempo nunca pudo hacerla, este es el momento apropiado. Entonces, en esta parte, doctor, estamos hablando de esos pacientes adultos mayores que sí son independientes, que han llegado a esta etapa en todas sus facultades y que pueden seguir teniendo una vida productiva. Pero nos gustaría, ya llegando a los minutos finales del programa del día de hoy, dejar recomendaciones a esos cuidadores de pacientes que no están en estas condiciones óptimas que hemos planteado en el programa de hoy. Quizás con problemas de demencia senil, de algún tipo de comorbilidad y que requieren de un cuidado constante por parte de un familiar. Dejar esas recomendaciones de qué hacer, cómo hacerlo de la mejor manera posible. En el caso de los pacientes, por ejemplo, que están encamados, que tienen algún deterioro cognitivo, yo siempre recomiendo hacer un plan de orientación. Ese plan de orientación abarca lo que es en el lugar donde o el espacio donde más tiempo ellos dedican o más están, tener siempre calendarios, tener siempre reloj, algo que haga alusión a la etapa del año en la que estamos. Para que ellos no se pierdan. Exacto, para que estén bien orientados, que una foto del presidente, colocar fotografías familiares precisamente actuales de los nuevos nietos, eso va a estimular y pudiera retrasar y ayudar a la confusión y al mismo deterioro cognitivo. El seguimiento a esos pacientes, doctora, comparábamos un poquito de cuando tenemos bebés en casas,
lo llevamos regularmente al pediatra. Entonces, con los adultos mayores también hay que llevarlo con su especialista que pueda darle esa atención que necesita en esa etapa de la vida. El tema de la vacunación en los adultos mayores, ¿hay programas también para ellos? Sí, claro. Igual que los niños, los adultos mayores deben ser vacunados. Es importantísimo, sobre todo para aquellas enfermedades que tienen complicaciones graves en esta etapa de la vida, donde hay una disminución de todo el sistema inmunológico. Dentro de las vacunas más importantes está el COVID-19, que se sabe que son por lo menos 2 aplicaciones. Tenemos la vacuna antineumocócica, que antes eran 2 aplicaciones, ahora hay una más moderna que con una sola es suficiente. La influenza, lo único que hay que saber bien en qué etapa o en qué condición del paciente le vamos a indicar la de la influenza, porque las complicaciones luego de que se coloca la vacuna pueden ser catastróficas para la persona mayor. Entonces la persona tiene que estar estable de todas sus patologías, o sea, no estar cursando ningún proceso esa decisión viral. de llevar al paciente a ponerse esa vacuna de la influenza, que es la que menciona, eso hay que tomarlo con pinzas, no debe ser hacerlo evaluado deliberadamente, primero, sino que el especialista sea quien dé esa orden. A ver si en ese momento es el momento apropiado para colocarla. Excelente. Bueno, doctora, muy agradecidos de que nos haya acompañado hoy aquí en Cátedra Médica con este tema, que siempre es importante hablar de los adultos mayores, hablar de ese cuidado que debemos tener en casa y de ese seguimiento que debemos dar con los especialistas. Recordar antes de irnos que la doctora Melody Creckett tiene su consulta en Grupo Médico CGE. Allí usted puede comunicarse al 849-621-6154. Agradecidos también del favor de su sintonía. Será hasta mañana, miércoles del corazón, cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.